continuar con el capítulo 3 de la Génesis, con el segundo apartado, que habla sobre el instinto y la inteligencia. Sobre este apartado, sobre el instinto en particular, Kardec va a establecer varias hipótesis sobre el origen del instinto. Y como guarda mucha relación con el origen de las especies, de Darwin, de Balance, aún a día de hoy hay espíritas que consideran la creación de un modo y espíritas que la consideran de otro. Me estoy refiriendo a la creación incesante de nuevos seres, de nuevas almas, ¿no? Y cómo estos seres y estas almas se unen a la materia. Pero lo veremos despacito y podréis vosotros mismos formaros, si no tenéis ya vuestra propia opinión sobre cuál de las dos formas consideráis que tiene más lógica para vosotros. Pues vamos a empezar leyendo el ítem 11, que nos va a hacer una definición. ¿Quién de vosotros quiere empezar? ¿Quién le gustaría? El instinto es la fuerza oculta que impulsa a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios, con vistas a su conservación. En los actos instintivos no existe reflexión, ni combinación, ni premeditación. Es decir, yo creo que es interesante de este primer ítem entender que es una fuerza que los impulsa, y esa fuerza es involuntaria, no está causada por el propio ser, y que esa fuerza involuntaria lo que les lleva es la conservación. El acto instintivo te lleva siempre a la conservación de la vida. Luego, el propio ser no necesita reflexionar cuando emplea el instinto, ni hay una predisposición, no hay un acto de inteligencia, de reflexión detrás. Es instintivo en el animal. Vamos a continuar con la definición de la inteligencia en oposición al instinto. ¿Quieres tú? La inteligencia se revela a través de los actos voluntarios, reflexivos, premeditados, combinados según las circunstancias. Es indudablemente un atributo exclusivo del alma. Todos los actos mecánicos son instintivos. El acto que no denota reflexión, combinación, deliberación es inteligente. ¿Qué denota? El acto que denota reflexión, combinación, deliberación es inteligente. Uno es libre, el otro no lo es. Sí. El instinto es un guía seguro que jamás se equivoca. La inteligencia, por el simple hecho de que es libre, en ocasiones está sujeta a equivocarse. Pues vemos que en contraposición al instinto, la inteligencia es voluntaria, es reflexiva y es premeditada. Y además es un atributo del alma, porque estudiábamos que el alma es la
individualización del ser inteligente. Entonces, mientras que los actos mecánicos son instintivos, los que no requieren reflexión, los que emplean la inteligencia sí. Y aquí viene una de las primeras controversias, si queréis. Mientras que el acto instintivo que busca la preservación de la vida no se equivoca, y sin embargo la inteligencia puede equivocarse, y sobre esto haremos una reflexión un poco más adelante. Los animales, cuando están en el mundo salvaje, sí que están puramente en la fase instintiva, pero cuando empiezan a tener contacto con la parte humana, ellos desarrollan alguna forma de inteligencia o no. Porque vemos algunos testes que se hacen con monos. Aquí es donde esto es opinable, aunque yo me baso en documentación espírita que he leído. Tanto el hombre como el animal progresa, y el animal progresa junto con el animal. Sin embargo, la inteligencia es un atributo del alma. Sabemos que muchos animales, sobre todo animales domésticos, y muchos que no lo son, animales salvajes, que podemos ver en YouTube, y hay cosas fascinantes, incluso de leones, que dan abrazos a personas. Monos. Pero lo hacen cuando tienen su instinto primario, como es el de alimentarse, cubierto. Si no fuera así, incluso los leones, que viven en manada y pues son cariñosos entre sí cuando tienen esta necesidad primaria cubierta, pero cuando están devorando a una presa, se atacan los unos a los otros y tienen sus jerarquías, ¿no? El primero que come es el león, es el macho, mientras que nosotros aplicamos nuestra inteligencia y dejamos a los niños que coman primero. Luego esto es un acto de reflexión el que cada uno de nosotros yo creo que debe hacer para determinar si los animales tienen o no alma. Muchos animales, como digo, hacen labores extraordinarias, acompañando muchos. En las ciudades lo vemos, perros, gatos, aves que acompañan a las personas y que las obligan a tener una vida rutinaria. Y es tal la labor que hace el animal que decimos, este animal le ha hecho más bien a esta persona que el que muchas otras personas que le han hecho mal. Pues sobre eso también tendríamos que reflexionar, porque como estudiábamos en el aula pasada, muchas veces no vemos el bien que se esconde detrás del mal, como decíamos también ayer. En ese sentido, que los animales nos hacen compañía y que les atribuimos unos atributos que para unos lo tienen y para otros no, pues somos muy libres de pensar de una forma o de otra. Pero solo añadiendo una cosa, si analizamos, por ejemplo, mismo los animales domesticados, porque yo tengo perros, me encanta, desde niña siempre he tenido animales domesticados, y mi perrita, por ejemplo, que tiene 17 años, aunque yo
la quiero muchísimo, yo veo que hay cosas que jamás es capaz de comprender. Todo lo que hace es automatizado, es porque es decorrencia de repeticiones, repeticiones, repeticiones. Y, por ejemplo, cualquier animal, por más que pensemos que es inteligente, siempre viene el instinto, por ejemplo. Primero, ¿por qué? Porque se sufre, aunque sufra demasiado, ya jamás hemos visto un animal tirarse de una montaña para suicidarse, cuando está sufriendo, cuando está abandonado. Entonces esto es una evidencia del instinto, que siempre prepondera el instinto, porque siempre el sentido de conservar la vida viene primero. Entonces, desde mi punto de vista, Sí, claro. es cierto lo que dices. Lo que dices es más que tu punto de vista, porque es algo palpable. Es algo que es científico y que se puede constatar y repetir, y el animal siempre se comportará de la misma manera. Cuando arriesga su vida, lo arriesga para salvar la de otro. Pero también es un instinto de conservación, ¿no? Porque el amo, para el perro, es el jefe de la manada. Y el jefe de la manada es el que trae el equilibrio, el que le alimenta. Luego en ese sentido también se está autoprotegiendo. Y puesto que esto lo vamos a ir viendo todo poco a poco, pero el instinto es colectivo. Es decir, el instinto es igual en todos los animales de la misma especie, salvo pequeñas excepciones. El otro día, por ejemplo, veía un león. Las leonas, cuando paren, se alejan y tienen los cachorros fuera de la camada para que los hermanos mayores no se los coman. Pero tienen que salir a cazar. Eso lo hace durante 2 o 3 semanas. Entonces, en esas 2 o 3 semanas, los cachorros salieron y los hermanos mayores los vieron y jugaron con él. Y mientras que todos lo querían sacrificar al cachorro pequeño, de hecho al final lo hacen, uno de ellos lo protegía. Es decir, que el instinto también tiene pequeñas variaciones, es decir, es común para todos, pero mientras que unos leones lo atacaban, otro lo defendía, porque este león prevalecía en él más el instinto materno como hermana, que no el de los machos, que lo que quieren es preservar su hegemonía, con lo cual matan a las crías para ser ellos los reyes, efectivamente. Pues vamos a seguir. La verdad es que es un tema apasionante. Nos habla Kardec de 3 supuestos orígenes o hipotéticos, para ser exacto. Él establece hipótesis sobre cuál puede ser el origen, ¿no?, del instinto. Dice, si tiene origen en la materia, entonces la materia puede ser superior a la inteligencia, porque no se equivoca. Pero la materia es inerte. La materia como tal es inerte. Ni siquiera tiene vida. O sea, 1 kilo de carne no tiene vida. Una piedra no tiene vida. Un hierro no tiene vida. Pero pensando en el instinto, la inteligencia como el instinto, hemos visto que nunca se equivoca. Entonces, no necesariamente la materia, pero podríamos decir que las personas con instinto, sin inteligencia, serían superiores a las personas con inteligencia, porque ellos nunca se equivocan. Eso lo vamos a ver más adelante también. Lo vamos a ir desmenuzando. Lo que sabemos es que a medida que en el hombre, en el homínido, para ser exacto, empieza a desarrollarse en él la inteligencia, puesto que la inteligencia es un atributo del alma, es porque en ese homínido, ya homínido, se establece esa simbiosis entre cuerpo y alma. Cuando esa simbiosis se establece, empieza a desarrollarse la inteligencia en él. Poco a poco el homínido cree en su inteligencia, porque
la inteligencia le da cotas de conocimiento y de confort superiores a la del instinto. Sin embargo, la inteligencia puede hacer que te equivoques. A lo mejor, habiendo empleado la inteligencia, el instinto en un momento de peligro, hubieras podido salvar a la camada o a la prole, ¿no? O a la tribu. Y empleando la inteligencia no. Solo que empleando la inteligencia y cometiendo errores, aprendes de ellos. Porque el instinto no es individualizado, es colectivo. Y como veremos ahora en los próximos ítems, necesariamente el instinto, la inteligencia que hay detrás del instinto, o el saber hacer que hay detrás del instinto, tiene que venir de algo ajeno al ser que lo tiene, al animal que lo tiene. Para los espíritas es la espiritualidad superior. Igual que la espiritualidad a través de la providencia divina. La espiritualidad superior cuida de animales y de plantas, del cosmos y del equilibrio, en general de todo lo que hay en la naturaleza, de todo lo que hay en la creación, ¿no? Legiones de espíritus superiores cuidan, y cuidan también de los seres vivos. Entonces, como digo, cuando en el homínido empieza a desarrollarse la inteligencia, es en el momento que, como atributo del alma, el alma empieza a formar parte de ese cuerpo. Hay una unión. Eso se describe en el libro Camino de la Luz. Dice que la unión entre el cuerpo y el alma, o sea, que la dotación de alma al cuerpo se establece en el mundo de los espíritus, que es ahí cuando se establece una reencarnación. La reencarnación, por supuesto, se hace en la tierra, pero cuando esa reencarnación se materializa, la unión entre los elementos, esa se determina en el mundo invisible. Entonces, dice que los animales tienen un principio espiritual. Sí, habla de una especie de principio espiritual, pero es una hipótesis también. Es una hipótesis, y como veremos más adelante, nuestro conocimiento es limitado, y en el siglo XVIII era menor, y Kardec no podía tener a su alcance todos los conocimientos que hay ahora en el siglo XX. Luego él preguntaba a tenor del conocimiento que él tenía, que él tiene, que no es poco, que es mucho, porque la Génesis de por sí es un compendio de un montón de conocimientos de aquella época. Entonces, en base a lo que él conoce, pregunta. Tenemos que tener en cuenta que en el mismo año en el que se comienza a publicar, en los años en los que se publica la doctrina, se publica la evolución de las especies. Y Kardec, como hombre contemporáneo, pues conoce y lo da por bueno, esa teoría. Y ahí están las ideas contrarias que tienen unos espíritas y otros. Unos creen que en la creación incesante de Dios empezamos como seres unicelulares, pero ya dotados de alma, y que esos seres unicelulares van aumentando en la escala animal hasta llegar al hombre. Es decir, que cuando llega al homínido ya tenía el alma. Yo fui a una palestra, una charla en Frei Luis, que más o menos decía eso, que nosotros vamos de graduación en graduación hasta llegamos a Pero es que en esto, y hay otros, entre los que yo me incluyo, que lo que pensamos es que la evolución de las especies, la teoría, ya contrastada, de la evolución de las especies, lo que nos trae es la evolución del cuerpo en una adaptación continua al medio.
y que la espiritualidad superior para los espíritas, para los científicos que no son científicos, que no son espíritas, pues en la propia adaptación al medio se fueron dando circunstancias en las que unas líneas en esta progresión animal sucumbieron, pues por las glaciaciones, por falta de adaptabilidad al medio, y otros no. Entonces en el hombre se dieron las condiciones idóneas necesarias para que fuera la especie dominante en la Tierra, por así decirlo. No, yo creo que cuando se dieron las condiciones idóneas para que en el homínido se pudiera albergar alma, en ese momento se estableció esa unión entre ambas cosas. Es decir, que nuestro pasado como almas no está en el ser unicelular. Pero es una idea, es mi convicción, es lo que yo pienso, y sé que hay muchas personas que no lo piensan. Sé que muchas personas aún hoy en día piensan que continuamente, es decir, cuando hay una creación de un alma nueva, su primera aparición es a través de un ser unicelular, y que ese va avanzando, y que eso es constante, que eso es así. Entonces yo he traído, lo veremos más adelante, he buscado, especialmente por el libro de los espíritus, en qué se basan unos espíritas para pensar una cosa y en qué se basan otros espíritas basándose en esa misma información para pensar otra. Entonces ahí seguramente cada uno de vosotros, futuramente eso va a ser aclarado. estoy convencido que se sabrá. Por ejemplo, los animales, yo he estado sin gatos, por eso no entendí buscar. Yo he leído muchos de los animales en el ballet. Yo no sé si era de Xavier o algo así. Que también contaba cómo era la progresión del animal. Sí. No sé, voy a buscarlo a ver si lo encuentro. Creo que tenemos ahí. A lo mejor nos aclara. No he leído, pero justo hoy me he confrontado con una situación muy difícil porque el perro de mi madre está enfermo, está con cáncer. Y la duda es, como estudiamos con los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Si debemos prolongar la vida o no, por ejemplo, hacer quimioterapia y todo más. Entonces estaba leyendo justamente algunas cosas, algunas opiniones de espíritas para saber y dice que el respeto debe haber con todos los seres, pero como el animal no tiene ha dicho karma la persona, pero como si fuera un plan encarnatorio y su evolución es por sufrimiento, y tiene una palabra que no me acuerdo porque es distinto la evolución de los animales de los hombres, ¿no? No es prueba y expiación, es otro tipo de evolución que tiene. Entonces que se llega a un punto en que tú no amas, no tienes recursos o que no hace, es difícil decir eso, pero que puede practicar la eutanasia con animales. Es muy difícil así, porque quien ama, quien quiere muchos animales como yo es difícil, pero es porque no hay, es un principio realmente, desde mi punto de vista también es un principio espiritual, no el alma propiamente dicha, ¿no? Entonces
Eso es porque tu evolución es por sobrevivencia Sí. y no es para intentar llegar a la perfección, que sería Dios, que No. tenemos nuestra evolución y todo, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos que preservar la vida hasta el último momento del hombre, porque este puede arrepentirse en el último segundo de la vida, puede comprender, puede perdonar en el último momento de la vida, pero el animal no. Entonces tiene estas pequeñas distinciones que cada uno tiene que leer, buscar y tener su propia reflexión. Bueno, pues otro origen, muchísimas gracias, Bianca. No, de verdad. Otra reflexión, otra hipótesis que establece Kardec es que si se considera que el instinto es una inteligencia rudimentaria, pues entonces se pregunta por qué a veces supera la inteligencia. Es lo que tú también decías hace un instante, ¿no? Y por último dice, si el instinto es de origen, su origen está en un principio espiritual especial, como tú decías, dado que se extingue, el instinto se extingue con la llegada de la inteligencia, ¿será que este principio espiritual especial se extingue también? Pues la respuesta lógicamente es que no. No, porque si es una especie de principio espiritual, nosotros sabemos que el espíritu no muere, luego el origen no puede ser en un espíritu propio del animal, sino que tiene que estar lógicamente en otro lugar. Y ese otro lugar para los espíritas, puesto que es colectivo, que todos los animales lo sienten igual y no está individualizado como en el hombre, lógicamente tiene que venir de un solo punto del que emane para todos. Y para nosotros los espíritas, y por los textos de André Luis, sabemos que la espiritualidad superior, la que quien obra ese trabajo. Pero no solamente en los animales, también en las plantas. Dijiste que estaba escrito que cuando llega la inteligencia, el instinto desaparece. No. Sí, lo que he dicho es que cuando en el desarrollo del homínido aparece la inteligencia, que la inteligencia individualizada es un atributo del alma, entonces poco a poco la inteligencia va prevaleciendo. Sí. Pero ha dicho que, embora eso ocurra, jamás desaparece por completo el instinto. Porque, por ejemplo, nosotros, cuando tenemos una señal de peligro, el primero que viene es el instinto, es gritar, correr, hacer algo. Entonces eso está, pero nuestra inteligencia es mayor, es más grande. Sí, no, yo pienso así también. Yo pienso que el lado instintivo sigue con nosotros porque tenemos el instinto de continuar respirando y no pensamos que estamos respirando. Pero bueno, eso es un acto reflejo más que un acto instintivo. Sí, pero podemos intentar buscar una que sería igual, ¿no? Que sería instintivo. Pues algo instintivo, por ejemplo, vas por la calle y oyes un ruido y te apartas. No lo has pensado. Oyes un estruendo y te apartas. Oyes un coche que se acerca chirriando ruedas. Buscas un refugio. Y si vas con un niño y oyes que pasa un caza, que pasa y no lo oyes y viene todo el estruendo detrás, lo primero es abrazar al niño. Una madre que ve a un hijo ahogándose, por ejemplo, se tira. Eso es instinto, puro instinto de conservación y preservación de la vida. No, estamos alineados. Yo también pienso así también. Somos racionales. Tenemos dentro de nosotros el lado animal, ¿no? Hay algo muy bonito que tú dijiste hace unos días cuando hablabas sobre las pasiones. Las pasiones, lo veremos luego en el ítem 18, las pasiones son propias del instinto. Tú hablabas el otro día, yo creo que muy acertadamente, que deberíamos alejarnos de aquello que nos produce pasión.
¿no? Porque cuando tú te abandonas a la pasión, lo que estás haciendo es no empleando la inteligencia, porque la inteligencia te diría no hagas aquello que te hace daño y las pasiones te hacen daño, cualquier pasión, incluso ser, yo me atrevería a decir que incluso ser un apasionado del espiritismo sería dañino, ¿no? Porque perdón, Porque la fe tiene que ser raciocinada, ¿no? tiene que ser razonada y sobre todo lo más importante yo creo que necesitamos todos nosotros, sobre todo los que conocemos parte de un poquito del mundo invisible, es nuestro equilibrio. Nosotros primero tenemos que hacer un ejercicio de equilibrio porque a los centros muchas veces llegamos desequilibrados, muchas veces intencionadamente, ¿no? Es lo que decíamos, que no sabemos el bien que se encierra detrás del mal. Pues somos llamados a los centros o a cooperar de forma desequilibrada. Yo cuando llegué aquí, pues tampoco me encontraba bien. Y es con el tiempo con el que vas encontrando tu equilibrio. Y pasas por todo tipo de fases, incluso por la fase de la pasión. No decir, este regalo que yo tengo, esto se lo tengo que decir al mundo entero, esto se lo tengo que... No, cada uno tiene su momento, cada uno tiene... Entonces cuando aplicas la reflexión, ¿no? Llegará a quien tenga que llegar, de acuerdo con la providencia y con el libre albedrío de cada uno. Y si son muchos o si son pocos, está en manos de Dios, ¿no? Y yo creo que precisamente es el equilibrio el que tenemos que buscar, que conquistar, ¿no? Y alejarnos cuanto más podamos de las pasiones. Es que normalmente cuando llegamos a los centros, raras las sesiones que yo, por mi experiencia, es porque la gente ya ha sufrido tanto, y ya está al borde de no sé más qué hacer, ¿no? Sí. Pero poca gente llega en plan de, no, mis padres siempre vinieron, y no sé qué, Sí. Es un regalo muy grande y al final, nosotros que ha heredado del padre o de la madre, Del marido. Sí, de segunda generación, ¿no? Que tienes todo lo que te enseñaron en casa, tus padres, pues te da luego seguridad en la vida, y si estás socialmente admitido, mucho más. Sí. Pero si ni estás socialmente admitido, ni te lo enseñaron tus padres, pues necesitas cierto grado de valentía. Cuando llegamos siempre al borde, la mayoría de las personas, a lo mejor me incluyo también, y después tienes ese enamoramiento tan grande, ¿no? Que al final te rindes y después ya tú tomas tranquilidad cuando ya la cosa se calma, entonces ves los defectos, las fatalidades y sabes qué es lo mejor para ti y intentas, ¿no? Porque al final tenemos el convivio de toda una gente nueva y con todos, cada uno con su dificultad, cada uno con sus miedos y con sus acertos y desacertos, ¿no? Eso es, sí. Y pasamos también por un momento de renuncia, ¿no? De todo aquello que tienes que renunciar para poder hacer otras cosas, porque el tiempo es limitado y hay cosas a las que no puedes renunciar. Tu familia, que es tu objetivo, forma parte de tu plan de vida, a eso no puedes renunciar de ninguna de las maneras. Entonces, tenemos que llegar al punto ese del equilibrio, ¿no? Eso es. Vale, estoy sí que quiero seguir, no sé qué, entonces aquí abro mano, aquí no, puedo no puedo, ese día puedo, ese no. Eso No, es una decisión individual. Sí. Y siempre tiene ese ciclo, ¿no? de la pasión, cuando se tiene un objetivo bastante fuerte y tú sigues el objetivo, eres persistente, después de lograr el objetivo, pierde el interés, Bueno, pierde el interés, no es algo superado y tienes otro objetivo. Tiene que poner otro. Por ejemplo, es como un equipo de fútbol que después de ganar un campeonato del mundo, al próximo campeonato normalmente va abajo, porque Sí. todos ya tienen menos ya Sí. han conquistado, no pusieron otro objetivo para que pudieran continuar desarrollando Así y es. tirando y todo, ¿no? Eso, tal cual.
tal cual lo dices. Vamos a ver, que creo que el ítem... Y eso se vale mucho también a los deportes, que cuando empezamos a hacer un deporte, los primeros meses o año, el aprendizaje es tremendo, evoluciona muchísimo, pero después, para mejorar, Cuesta. mucho, y ya no mejoras un poquito. Entonces, por ejemplo, a ti y a mí, que no teníamos el espiritismo como base, nosotros ahora estamos comiendo el espiritismo, estamos aprendiendo todo. Bueno, yo también. Sí, pero va a llegar un momento que Para Mónica, por ejemplo, ya. No, pero yo aprendo todos los días, de verdad. Aunque he tenido contacto desde niña con mi tía, ¿no? Mi tía siempre es becerra y no sé qué, me dio varios libros, entonces desde pequeña, pero convivir es muy importante. Entonces yo siempre fui mucho de leer, y como cambiamos mucho de sitio y de todo, no tenemos uno, y eso es un regalo en plan de, bueno, cada uno, son puntos de vista diferentes. Añade, ¿no? Cada uno tiene, y eso, y cuando fui a Brasil, por supuesto que para mí, cuando llego al Perseveranza, es que mi corazón va, ¿sabe? Late más fuerte, porque es como, estoy en mi casa, esta es mi casa, este es el sitio que yo quiero estar, ¿sabe? Entonces, y a las 7 de la mañana cuando me despierto los domingos, todos los domingos, que la gente me dice, estás chavada. Yo cuando llego allá digo, Dios, tú me has dado las condiciones de llegar, estoy aquí. Y si pudiese me arrodillaba como el Papa delante de la puerta y desde al suelo, ¿sabes? Porque tengo... Como te gusta, ¿no? Y al final es eso, y entonces vamos buscando algo y al final te llena un poco, ¿sabes? Vas a las charlas, a los tratamientos, ves a gente que también está donando su tiempo, su domingo, y la cosa es que cada uno está buscando, con todas sus dificultades, con todo está buscando, y eso es muy bonito, ver esa comunión de todos buscando algo que les va a ser mejor, ¿no? Entonces eso para mí, espero que un día también se llene tanto. Continuemos, ¿no? Y que eso, ¿no? Que se motive muchísima gente. Ah, sí, claro. Así esperamos. Vamos con el ítem 13, que dice, si el instinto es el origen y la inteligencia su desarrollo, cuando el hombre pierde la razón, el hombre retrocede y esto es contrario a la ley de progreso. Instinto e inteligencia conviven en el hombre. Es lo que tú decías al principio, cuando el hombre comienza a hacer uso de su inteligencia y apoyarse menos en el instinto, pues comete errores que con el instinto no hubiera cometido, pero eso no significa que retroceda, lo que significa es que su inteligencia no está lo suficientemente desarrollada como para poder enfrentarse a ese problema que no supo solucionar. Yo veo que la naturaleza es muy observadora, que los animales aprenden de sus errores mirando, observando. Entonces, por ejemplo, si un animal va a hacer una tentativa de cazar alguna cosa y sale mal, los otros aprenden y van a tener ya mucho más cuidado. Entonces, por ejemplo, ¿no ves que un león, una manada de león va a atacar a los elefantes? Porque saben que son muy grandes y una patada de un elefante. Entonces esta información se pasa de generación. Uno de ellos, hasta no sé cuánto tiempo atrás, probablemente ha sufrido eso y ellos saben que es muy peligroso. Por eso solo atacan los cachorros de los elefantes porque no tienen tanto. Entonces la naturaleza también aprende. Es sabia. Son muy observadoras y aprenden. Progresa, es que progresa, que el instinto alemán progresa porque también progresa la inteligencia del hombre sobre la tierra y nos dicen los textos espíritas que los animales acompañan al hombre. No podemos pensar que sería extraño
que los animales primitivos que hubiera, por ejemplo, un cocodrilo, claro, que tengan inteligencia muy básica, ¿no? Una inteligencia, un instinto muy básico, que no hubiera aprendido nada. Se habrá adaptado al medio, como se adaptan todos los animales. Y los animales y los hombres nos adaptamos al medio, tanto física como en nuestro desarrollo de adaptación, y de unos con el instinto y otros con la inteligencia, todos te acompañamos. Y yo creo que incluso los animales domésticos no son los mismos, las aptitudes que tendrían a principios de siglo, que se utilizaban porque eran necesarios para cuidar la finca, para cazar, que ahora que son animales de compañía. El animal también ha cambiado y su instinto también ha cambiado, se ha adaptado más a vivir dentro de los hogares y todos evolucionamos. Dice el ítem 14, el instinto es una protección que el ser recibe cuando no tiene capacidad de desarrollar esa defensa por sí mismo. Para los espíritas, esa protección le realiza la espiritualidad superior encargada de ello. Ya vamos con el 15, en el 14 que está también. ¿Quieres tú? Se sabe hoy que algunos espíritus desencarnados tienen la misión de velar por los encarnados, de quienes se convierten en protectores y guías, que los envuelven con sus efluvios fluídicos y que los hombres actúan a menudo de manera inconsciente bajo la acción de esos efluvios. Se sabe además que el instinto, que de por sí produce actos inconscientes, predomina en los niños y, en general, en los seres cuya razón es débil. Ahora bien, según esta hipótesis, el instinto no sería un atributo ni del alma ni de la materia, no pertenecería propiamente al ser vivo, sino que sería un efecto de la acción directa de los protectores invisibles, quienes suplirían la imperfección de la inteligencia provocando los actos inconscientes necesarios para la preservación del ser. Es fantástico. Yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que Dios es la inteligencia suprema. Y nosotros tratamos de entender lo que Él ha hecho. Ya desde luego está fuera, ya nos cuesta entender lo que ha hecho, ya cómo lo ha hecho, eso está fuera de toda duda. Eso es imposible, eso no nos acercamos ni de ninguna de las maneras. Luego, con todos estos conocimientos, cada pequeño pasito que damos, pues como si fuera un granito de arena de la playa, pues es una pequeña propiedad intelectual que tenemos. Y no pretendamos nada más, no pretendamos entenderlo todo. Si somos capaces de entender esto que pone aquí, pues misión cumplida, nos vamos a casa tan felices. O sea, no pretendamos más. Es que lo dice el libro de los espíritus, nosotros queremos ponerle nombre a todo, queremos encasillarlo todo, queremos entenderlo todo. O sea, nuestro nivel de egocentrismo es tan alto que a estas cosas hay que afrontar, y yo el primero, yo si digo esto es porque lo experimento en mí. Sí. Tenemos que acercarnos con tremenda humildad a todo esto. O sea, se nos permite, yo creo, conocer estas cosas por el agobio. En definitiva es por la falta de fe. Porque si tú crees que otra persona ha hecho lo mejor para ti, pues no indagas, no rebuscas, no... Pero como nosotros necesitamos saberlo, porque nos falta seguridad,
pues entonces indagamos en todo y queremos saberlo todo. Y Dios en su divina bondad, a través de los espíritus, pues nos cuenta cosas, nos dice cosas, pero no nos lo puede decir todo porque no lo íbamos a entender. Y cada vez que llegamos a la frontera de nuestro propio conocimiento nos vuelve a saltar la duda y otra vez ponemos a temblar nuestra fe. Y ahí estamos en un círculo que será infinito, porque Él tiene una inteligencia infinita y nosotros no. La nuestra es limitada. Avanza con nuestro esfuerzo. Que es bueno que avance, porque en la medida que avanza nuestra inteligencia, avanza también nuestra moral. Es bueno que lo hagamos así. Pero sobre todo hagamos con tranquilidad y con la seguridad de que cada cosa que descubramos se nos van a abrir otra duda más, por lo menos una. Con lo cual siempre habrá algo pendiente, siempre. Pero eso volvemos a hablar de lo que hablábamos antes, hablamos del equilibrio. No tenemos todas las respuestas y no podemos tener todas las respuestas. Pero bueno, por lo menos las inmediatas, las más cercanas, las de los animales, las de las plantas, el equilibrio, sobre todo eso ya nos consuela, ¿no? Que es el objetivo del espiritismo, consolarnos en el corto, en la inmediatez, en el día a día. Yo creo que eso es el objetivo. Vamos. El 15 no lo hemos leído, ¿verdad? No. Pues vamos con él. La uniformidad en el resultado de las facultades instintivas es un hecho característico que implica forzosamente la unidad de la causa. Esto se entiende perfectamente. Si es uniforme, tiene que haber una unidad, una causa común. Si esta causa fuese inherente a cada individualidad, habría tantas variedades de instintos como las hay de individuos, desde la planta hasta el hombre. Un efecto general uniforme y constante debe tener una causa general, uniforme y constante. Un efecto que indica sabiduría y previsión debe tener una causa sabia y provisora. Ahora bien, una causa de esa naturaleza, por ser necesariamente inteligente, no puede ser exclusivamente material. Al no encontrarse en las criaturas, encarnadas o desencarnadas, las cualidades necesarias para la producción de ese resultado, debemos subir más alto, es decir, hasta el propio Creador. El instinto materno, el más noble de todos, al que el materialismo rebaja al nivel de las fuerzas de atracción de la materia, queda realzado y ennoblecido. En razón de sus consecuencias, este no debía ser confiado a las eventualidades volubles de la inteligencia y del libre albedrío. Por intermedio de la madre, el propio Dios vela por sus criaturas cuando nacen. Qué bonito. Esto Es muy bonito. es precioso. Es decir, las madres sois maravillosas, sois unas enamoradas de vuestros hijos. Sin embargo, Dios vela por sus hijos, se los entrega a los padres para que velen por ellos, pero siempre deja que a través de la providencia Él sigue haciendo su cuidado, ¿no? Dice el ítem 16, la acción de los espíritus protectores es individual con cada individuo, es voluntario y sirve para su progreso. Está hablando de los guías espirituales, de los ángeles de la guardia. El 17, ¿no? Pero los guías espirituales, eso no lo he leído, por eso te pregunto. Tiene, vale, el espíritu tiene su guía espiritual, pero el guía espiritual, ¿cómo sabes cómo es escogido? Yo he leído que a veces se establecen relaciones en el mundo espiritual en el que mientras uno está encarnado
el otro está encarnado. Que sea siempre la situación, yo creo que no. Yo creo que sí deben darse unas ciertas condiciones. Que sea afín y que tenga un progreso al menos ligeramente superior a él. Tampoco necesariamente muy superior, pero sí ligeramente superior, porque la óptica que el espíritu tiene desde el mundo espiritual ya le confiere, es como ya le confiere la visión es exacto de lo que puede hacer. Es como si tú haces un examen a las 9, sales del examen y entra otro. Y tú desde fuera podías decirle, lee bien la pregunta, que no la has entendido bien, léela otra vez, porque no te están preguntando eso, te están preguntando otra cosa. O ayudarle a recordar, o imagínate que es un poco así, ¿no? Es decir, tú has pasado por la experiencia, has vuelto y ahora pasa otro. Y eso es lo que a ti te da, habida cuenta de que tú, si te has equivocado en cosas, si hay cosas que has hecho mal, estás penando por ella o por él. Entonces, cuando el otro está encarnado, le dices, para y reflexiona, intenta hacerlo bien para que no sufras lo que estoy sufriendo yo, aunque sea por el remordimiento de no haberlo hecho. Yo sé que una vez que Emmanuel no fue el guía espiritual de Chico Xavier, ¿no? Entonces que cuando Chico Xavier se fuese, que ellos habían pedido para hacer al revés, ¿no? Que Chico se quedaría desencarnado y Emmanuel encarnaría. Y que de verdad dijeron que iban a pensarlo, que la respuesta de los que se encargaron era eso, ¿no? Pero siempre me quedo con la duda, ¿no? De cómo sería toda esa... ¿Qué interés puede tener una persona en que sea un individuo en particular el que te guíe mientras estás encarnado? Pues una afinidad muy grande. Sin embargo, el objetivo último de nuestro progreso es que amemos al prójimo a todos por igual, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tiene mucho valor es que a las personas que quieres las sientas cerca, ¿no? Sin atraerlas, dejando que sigan su evolución, pero que las sientas cerca, que las recuerdes, que pienses en ellos, en qué dirían, en qué palabras de aliento te darían cuando estás decaído, en qué consejos te darían. Eso yo creo que es muy importante, pero la elección de qué espíritu es tu guía, pues no sé, yo diría, como decimos, como se suele decir en algo profesional, dejar a los profesionales que hagan su trabajo, ¿no? Que lo deben hacer bastante bien. Y el hecho de que te escuchen cuando hagas una propuesta, pues ya denota una enorme comprensión, ¿no? por parte de ellos. ¿Tú querías añadir algo? No. ¿No? ¿No? Creo que no. Es decir, es lo mismo, volvamos a la fe, a abandonarte, ¿no? Que al final lo vamos a tener que hacer todos. Cuando llegue el momento de nuestra muerte, ahí lo vamos a... Es cuando nos tenemos que poner en brazos de nuestro Padre, ¿no? Vamos con el 18, si no me equivoco. Ya lo vivimos, ¿no? Sí, ahora toca el 18. Dice, el instinto es una guía segura. Con la aparición de la inteligencia se desarrolla el sentido moral. Entonces el instinto se vuelven inútiles y contrarios al adelanto del espíritu. Es decir, a medida que utilizamos la inteligencia, desarrollamos nuestro propio progreso porque es la consecuencia de nuestras propias decisiones. Y este ítem... Mónica. Sí, pero lo puede leer también Lucas, que es el que más nos ha hablado de él. Las pasiones en las primeras edades del alma tienen en común con el instinto el hecho de que los seres son sometidos
a la acción de una fuerza igualmente inconsciente. Y esta frase me parece que define muy bien, ¿no? Que las pasiones es un hecho inconsciente que realizamos cuando no permitimos que la inteligencia nos guíe por el camino correcto. Y ya para finalizar, el ítem 19 dice: un hombre llevado solo por el instinto dejaría dormir su inteligencia y se dejaría dominar por esas es que no veo muy bien, disculpadme, por pasiones, porque para desarrollarlas se requiere de la acción de la voluntad, es decir, que abandonaría su voluntad para seguir su instinto y su pasión. Para el próximo día tenemos la tercera parte, que se titula Destrucción mutua de los seres vivos, y aquí tenemos el ejercicio del que os hablaba, ¿no? De las diferentes interpretaciones que hay sobre en qué momento el alma y el cuerpo se unen, si es cuando somos un elemento, un cuerpo unicelular, o ya siendo homínidos, ¿no? Si todos nosotros hemos empezado como seres unicelulares, o si todos como nosotros somos homínidos. En ese caso, yo os invito a que leáis uno de los párrafos de Camino de la Luz, que dice que no hubo como tal una bajada del árbol, refiriéndose a los homínidos, ¿no? Que bajaron del árbol, sino que cuando se dieron las circunstancias necesarias para que el cuerpo del homínido, de hecho se reunieron 2 veces la espiritualidad superior con Jesucristo, en una de ellas para eliminar todas las especies que pudieran causar una amenaza para el desarrollo del hombre, que entonces se estableció la fusión entre ambas cosas, o se decidió que se daban las condiciones necesarias para que ahí pudiera haber un alma. Pues con esto lo leeremos el próximo día, veremos una frase que es, bueno, sí que es de Onderi, que se atribuye a que... Yo conocía esa frase. Pero la correcta es esta. La correcta es esta. Estoy viendo aquí abajo diferente. Claro, esta es la que se le atribuye. Sí. Y la que dijo en realidad es esta otra. Eso no lo sabía. Entonces tenemos aquí el párrafo para que lo leamos, y leeremos también leeremos algo sobre la evolución de Darwin y de Russell Balance, que era espírita, este hombre, también igual que Allan Kardec, pues nunca se arrepintió de ser espírita, pero en el siglo de la razón, que fue el siglo XIX, pues recibió también ataques de la comunidad científica, ¿no? De cómo podía pensar en que existía otro mundo y demás. Haremos un ejercicio muy chulo, este es muy conocido, sobre comparar la evolución de la Tierra con las 24 horas de un reloj, y veremos algunas preguntas del libro de los espíritus sobre las que unos detractores y defensores defienden una teoría y otra, que me parece que hacer esta pequeña parada no es salirnos del temario, Para que tengamos nuestra propia... y cada uno de vosotros, y sobre todo que cuando tenemos ideas distintas es profundamente enriquecedor. O sea, tenemos que dar las gracias cuando tenemos ideas distintas y nunca enfrentarnos, que es lo que desgraciadamente pues alguna vez nos sucede. Y ya con esto pues vamos a parar.